La forma de medir la importancia de un arco es normalmente fijarse en lo que este arco cambió. Si nada importante cambia después de un arco, se siente como relleno y una pérdida de tiempo. Por supuesto, un cambio por sí mismo no le da significado a un arco tampoco. Dicho cambio debe ser causa y efecto. Tener cambios está bien, pero si estos cambios no afectan a los personajes, a sus dinámicas con otros personajes, o cómo la historia se desarrollará, ¿cuál fue el punto de todo? También hay que distinguir los eventos importantes que traen cambios, de los eventos que parecen importantes y que parecen traer cambios, cuando en realidad no están cambiando nada. Hay series en donde eventos de gran gravedad ocurren. Una guerra, un genocidio, algún cambio del status quo, y una vez que termina, la serie vuelve a ser lo mismo, con ninguna mecánica o dinámica cambiada. De nuevo, el evento podrá ser de gran magnitud y podrá lucir importante en su introducción, pero si al final todo sigue igual, ¿qué tan importante fue realmente ese evento? En pocas palabras, para mostrar progreso también debes mostrar consecuencias. Está bien tener un evento que se olvida y que luego se referencia, como en muchas caricaturas episódicas, pero esto no es verdadera continuidad y difícilmente cuenta como un aspecto positivo. Podrías mejor tratarlo como una referencia en lugar de un seguimiento y una continuidad. El desarrollo no es solo sobre el cambio, sino también sobre no negar o eliminar lo anteriormente visto. Al mismo tiempo, también puedes tener eventos importantes que sí cambian algo de gravedad, siendo deshechos por time resets o deseos mágicos. Así que, de nuevo, ¿cuál es el punto de todo lo anterior si nunca hubieron consecuencias? Remover las consecuencias de la historia es simplemente negar que los personajes tomen responsabilidad y enfrenten sus demonios internos. Estos personajes no resuelven la situación por mérito propio en el mayor de los casos, sino porque algo mágico y fantástico que puede ser abusado existe en ese universo. Uno siempre puede amar más el camino y no tanto la destinación. Es completamente válido amar una serie episódica sin continuidad que no tiene destinación, pero estas series son lo que son entretenidas, no precisamente artísticas o de gran valor intelectual. Precisamente, el remover las consecuencias y el cambio drástico es lo que hace que estas series nunca dejen una impresión fuerte en el espectador. Los personajes nunca crecen, pero nosotros sí, por lo que nos volvemos más distantes de ellos. Razón de por qué dejamos de ver series para niños y en su lugar buscamos cosas más adultas, que en el departamento estadounidense no dejan de ser igual de infantiles porque muchas de estas son igualmente episódicas y sin consecuencias. Podrías pensar que el dilema en realidad es muy sencillo. La cosa solo tendría que ver con simplemente poner consecuencias y punto. Pero la verdad es que nunca es así de sencillo y por ello muy pocas series se atreven a mostrar consecuencias grandes. Mientras de mayor magnitud o mientras más irreversible sea un cambio, esto también significa que la serie es más y más propensa a terminar. Mostrar consecuencias que afectan a los personajes o al mundo de la historia siempre es un movimiento arriesgado, pero es un movimiento clave e importantísimo para cualquier trabajo de pretensiones artísticas. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?